El riesgo de desastre es un futuro de muchos futuros que podrían ocurrir, que incluye daños, pérdidas y gastos adicionales que afectan de manera simultánea a una parte o a toda una comunidad. Los daños son efectos negativos que le pueden ocurrir a los seres vivos o a las cosas. Los daños para los seres vivos pueden significar la muerte. También pueden ser heridas o enfermedades. En cuanto a las cosas se pueden romper, se pueden descomponer o se pueden deteriorar. Finalmente, las pérdidas se refieren a beneficios que ya no vamos a recibir. Pueden ser el resultado de un daño, como por ejemplo un hotel que se rompe y entonces los turistas ya no acuden y comienzan las pérdidas económicas por cancelaciones de reservaciones. También, las pérdidas pueden ocurrir por la presencia de un fenómeno destructivo. Estas pérdidas pueden ser reducción de ventas, menores ingresos, menores servicios y muchos otros efectos negativos derivados de la presencia de un fenómeno. Nosotros, para protegernos, en muchas ocasiones, incurrimos en pérdidas. Los gastos adicionales son gastos que no hubieran sido necesarios si no hubiera ocurrido también el desastre. Estos gastos los generamos para contener amenazas. Por ejemplo, atender emergencias, detener incendios, rescatar personas. También los gastos adicionales pueden ser utilizados para atender a la población afectada, refugios temporales y todo lo que signifique darles asistencia, seguridad y vida digna. También los gastos adicionales los empleamos para la continuidad de operaciones, es decir, garantizar que ciertas funciones vitales o estratégicas de la sociedad se sigan dando. Pero entonces, si el riesgo es un futuro, de muchos que podrían ocurrir, y si el riesgo lo construimos con la imaginación, este riesgo tiene que ser creíble para no ser especulativo. ¿Y cómo hacemos para que sea creíble? Pues requerimos un conjunto de evidencias que nos hagan suponer que efectivamente ese futuro podría ocurrir. ¿Y cuáles son esas evidencias? La primera le llamamos peligro. Tiene que haber un peligro entendido como una capacidad destructiva para que haya un desastre. Este peligro pueden ser las aceleraciones que provoque un terremoto o los vientos que provoque un huracán, el agua que fluya fuera del río en una inundación. Es decir, el peligro es una capacidad destructiva. En segundo lugar, necesitamos, para saber que va a haber un desastre, para creer que va a ocurrir este desastre, necesitamos que haya un conjunto de seres vivos o de cosas expuestos a la capacidad destructiva. A este conjunto de seres vivos o cosas les llamamos exposición, es decir, los bienes o sistemas expuestos. En tercer lugar, necesitamos que esos bienes expuestos tengan ciertas características de fragilidad que los hagan propensos, susceptibles a sufrir un daño. Por ejemplo, puede venir un huracán, puede ser que un edificio esté en la costa, pero si el edificio es resistente,
no le va a ocurrir gran daño. Lo mismo podríamos decir para un edificio expuesto a un terremoto. Entonces, cuando a los bienes que están expuestos les faltan capacidades, cuando tienen características de fragilidad, entonces decimos que son vulnerables. Y esa es la tercera característica que necesitamos encontrar para que pueda ocurrir un desastre. Sintetizando, el riesgo de desastre son daños, pérdidas y gastos adicionales que pueden ocurrir en un futuro de manera simultánea a una parte o a toda una comunidad. Para que esto ocurra, necesitamos tres evidencias. La primera, que haya un peligro entendido como capacidad destructiva. En segundo lugar, que haya bienes expuestos. Por ejemplo, si ocurriera un gran terremoto a la mitad de un desierto donde no hay bienes expuestos, entonces no podríamos decir que ahí puede ocurrir un desastre. Tiene que haber bienes expuestos para que haya un desastre. Y en tercer lugar, esos bienes expuestos tienen que ser frágiles, tienen que ser susceptibles ante la presencia del peligro. Y a eso le llamamos vulnerabilidad.